Curiosidades de Edgar Allan Poe, de Audiolecturas. Hola audiolectores y audiolectoras del canal Audiolecturas. Es un gusto saludarles. Hoy nos sumergiremos en el intrigante universo de Edgar Allan Poe, una figura tan enigmática como sus propias creaciones literarias. Conocido por su poesía y prosa gótica, su vida estuvo marcada por la tragedia y el misterio, elementos que también se reflejan en su obra. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston y desde joven mostró un talento extraordinario para la escritura. Su obra abarca desde la poesía hasta el relato corto, siendo pionero del género de terror y el padre del cuento detectivesco. Sin embargo, su vida no fue menos dramática que sus historias, marcada por la pérdida, la lucha contra sus demonios personales y una constante batalla financiera. Su muerte, acaecida en 1849, bajo circunstancias misteriosas, solo añadió más leyenda al mito que ya era en vida. En este video nos adentraremos en una serie de curiosidades sobre Poe que revelan tanto su genio literario como sus peculiaridades personales. Son muchas y muy variadas, y las hemos compilado todas aquí para que disfrutes de un recorrido completo por la vida de este autor icónico. Si lo prefieres, también puedes explorar estas anécdotas por separado en shorts independientes en nuestro canal. ¿Sabías que Poe fue el primer escritor conocido en ser víctima de una broma literaria? Un rival publicó una obra terrible en su nombre para dañar su reputación. Terminó siendo contraproducente cuando la obra se convirtió en un éxito inesperado. ¿Sabías que Poe afirmaba tener un sentido del olfato increíblemente agudo? Podía distinguir los tipos de tinta utilizados en las cartas. Le permitió resolver uno de los misterios en los crímenes de la calle Morgue. ¿Sabías que el bigote de Poe era tan famoso en su tiempo? Le enviaban cartas pidiendo mechones de su bigote como recuerdo. Era una práctica común entre los escritores de la época como señal de admiración. ¿Sabías que la afición de Poe por los gatos no se limitaba a Caterina? Más mascotas de la misma especie, cada una con su propio nombre poético y una personalidad ficticia que a menudo usaba en sus cuentos. ¿Sabías que Poe una vez participó en un concurso de disfraces donde nadie reconoció debido a su disfraz excesivamente convincente de un personaje de sus historias, ganando el primer premio sin ser descubierto? ¿Sabías que Poe frecuentemente escribía cartas a sus editores desde diferentes ciudades? En realidad, nunca salía de su estudio, lo que contribuyó a la creencia de que tenía la habilidad de estar en dos lugares a la vez. ¿Sabías que la bebida favorita de Poe no era el coñac? El té de jazmín, algo que sorprendió a sus contemporáneos. Asumían que preferiría algo con un sabor más fuerte. ¿Sabías que la última conferencia que Poe ofreció fue sobre el universo? Terminó con una teoría tan extraña que algunos asistentes se fueron preguntando si él realmente provenía de otro mundo. ¿Sabías que Poe estaba fascinado por los relojes y a menudo los incorporaba en sus historias como símbolos de la mortalidad y la constante lucha contra el tiempo? ¿Sabías que, contrario a su imagen sombría, Poe tenía un sentido del humor? Lo llevó a escribir sátiras bajo seudónimos. Nadie sospechaba que era él hasta que fueron publicados póstumamente. ¿Sabías que Poe una vez editó un periódico con tanto éxito? La circulación del mismo se triplicó en solo unos meses, haciendo que muchos atribuyeron el éxito a su visión editorial en lugar de a los contenidos.
¿Sabías que el sentido del ritmo de Poe era tan bueno que podía identificar errores en la composición musical solo con escucharla? Y esto se reflejó en el meticuloso ritmo y fluidez de sus versos poéticos. ¿Sabías que Poe fue un pionero en el género de ciencia ficción? Incluso escribió cuentos que describían viajes en globo mucho antes de que el vuelo real en globo aerostático se hiciera común. ¿Sabías que la fama de Poe como autor de terror opacó su poesía, donde exploró temas de amor y belleza que a menudo eran eclipsados por sus relatos más macabros y sombríos? ¿Sabías que Poe tenía una rivalidad con otro famoso escritor de su tiempo y los intercambios entre ellos se volvieron tan ácidos que se convirtieron en fuente de anécdotas en los círculos literarios? ¿Sabías que el sentido de la moda de Poe era tan peculiar que a menudo se le tomaba por un aristócrata extranjero, especialmente cuando usaba su capa larga y sombrero de ala ancha? ¿Sabías que Poe a menudo usaba mensajes encriptados para comunicarse con otros autores y editores, lo que a veces creaba confusión y misterio en el mundo literario? ¿Sabías que la firma de Poe era tan única que los coleccionistas de hoy en día pagan sumas exorbitantes por documentos originales, incluso por una simple nota de invitación a una cena? ¿Sabías que Poe era conocido por su caminar rápido y se decía que podía recorrer la distancia entre dos ciudades, conocida en un tiempo récord, una hazaña que muchos consideraban imposible? ¿Sabías que la habilidad de Poe para memorizar textos era tan notable que podía recitar obras enteras después de una sola lectura, algo que hacía sospechar a algunos que tenía una memoria fotográfica? ¿Sabías que Poe era un maestro del disfraz y a menudo asistía a lecturas literarias solo para revelar su identidad al final, sorprendiendo a los asistentes que esperaban ver al célebre autor en su forma habitual? ¿Sabías que el manuscrito original de El Cuervo fue vendido por Poe por una cantidad que hoy en día se consideraría una suma insignificante, reflejando la difícil situación económica de los escritores durante el siglo XIX? ¿Sabías que Poe tenía una pasión inusitada por los rompecabezas y los acertijos, y se dice que inventó varios para su propia diversión y la de sus amigos? Estos juegos eran considerados un ejercicio mental por sus contemporáneos. ¿Sabías que durante su tiempo Poe era tan famoso que la gente seguía sus apariciones públicas y conferencias, creando una especie de culto a la celebridad temprano en la cultura estadounidense? ¿Sabías que Poe fue uno de los primeros escritores americanos en intentar vivir de su pluma, lo que le llevó a tener constantes dificultades financieras y una relación complicada con los editores y las publicaciones de la época? ¿Sabías que el humor oscuro de Poe a menudo desconcertaba a aquellos que esperaban encontrarse con el sombrío autor de cuentos de terror, y dejaba a muchos en un estado de confusión entre la risa y el miedo? ¿Sabías que Poe nunca viajó fuera de los Estados Unidos, pero sus obras fueron traducidas a múltiples idiomas, ganando seguidores en todo el mundo? Y su influencia se extendió mucho más allá de su patria. ¿Sabías que Poe fue el inspirador de la creación de la Asociación de Fútbol, ya que sus historias sobre juegos y estrategias estimularon su formación? Incluso algunas tácticas descritas en sus historias fueron adoptadas por jugadores tempranos. ¿Sabías que Poe
era un crítico de arte consumado y sus opiniones sobre obras de arte contemporáneo a menudo determinaban su éxito o fracaso, y sus críticas eran tanto temidas como respetadas en el ambiente artístico. ¿Sabías que a pesar de su fama, Poe luchó con la pobreza durante toda su vida y en una ocasión tuvo que pedir dinero prestado para poder enterrar a su esposa? Y sus dificultades financieras rara vez mejoraron, incluso con el éxito de sus obras. ¿Sabías que el interés de Poe por la astronomía fue tal que dedicó parte de su obra a la explicación de los fenómenos celestes? Esta fascinación se ve reflejada en su poema Al-A'raf. ¿Sabías que Poe a veces escribía con un seudónimo femenino para explorar temas que serían considerados inapropiados para un hombre de su época? Esto le permitió criticar la sociedad y sus normas desde una perspectiva única. ¿Sabías que la influencia de Poe en la literatura no se limita a lo macabro? También tuvo una notable influencia en la poesía lírica y el simbolismo. Su filosofía de la composición es un ensayo fundamental para entender su técnica poética. ¿Sabías que el estilo de escritura de Poe era tan meticuloso que pasaba días enteros perfeccionando una sola frase o párrafo? Esto es evidente en sus obras cuidadosamente estructuradas que aún deslumbran a los lectores. ¿Sabías que, curiosamente, Poe tenía miedo al agua, un hecho irónico dado que muchas de sus historias involucran viajes por mar o referencias al océano? Esto añade una capa de ironía a sus cuentos náuticos y aventuras. ¿Sabías que Poe era un atleta consumado en su juventud y destacó en el boxeo y en la natación, lo que sorprende a muchos dados sus hábitos de escritura sedentarios? Sus logros atléticos son menos conocidos que su contribución literaria, pero no menos impresionantes. ¿Sabías que Poe tuvo varios romances apasionados que a menudo se reflejan en su escritura, inspirando algunos de sus poemas más famosos? Sus amores y pérdidas proporcionaron un telón de fondo emocional para su obra. ¿Sabías que la visión de Poe sobre la realidad a veces era tan abstracta que sus amigos a menudo se preguntaban si realmente veía el mundo de esa manera? Eso le daba una perspectiva única que impregnaba su obra de un aire de misterio. ¿Sabías que el gusto musical de Poe era exquisito y se dice que podía identificar al compositor de una pieza con solo escuchar unos pocos compases? Su amor por la música clásica influía en el ritmo y tono de sus poemas. ¿Sabías que Poe tenía una fascinación con los faros y llegó a escribir un texto llamado The Lighthouse que lamentablemente nunca completó? Su interés por los faros fue interpretado por algunos como un símbolo de su búsqueda de orientación y luz en la oscuridad. Y con esa última curiosidad cerramos nuestro fascinante recorrido por la vida y obra de Edgar Allan Poe. ¿Les ha gustado este formato de ¿Sabías qué? Sobre uno de los autores más misteriosos y emblemáticos de la literatura? Me encantaría saber qué piensan, así que no duden en dejarme sus comentarios abajo. Si tienen alguna curiosidad propia sobre Poe o si hay otros autores sobre los que les gustaría saber más, compartan conmigo. No olviden suscribirse para más contenido y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún detalle. Hasta la próxima, audiolectores y audiolectoras.